Si usted todavía no llena su frasquito de las malas noticias, hoy día le tenemos una nueva para comunicar a través de esta entrevista y tiene que ver con el nuevo informe del IPCC que habla otra vez nuevamente sobre cómo el impacto humano y la intervención que hemos hecho en los ecosistemas sobre la naturaleza, sobre el clima, sobre el planeta, sigue teniendo terribles consecuencias que por supuesto nos involucran a pesar de que nos cuesta mucho ser conscientes de eso. Pero en esta oportunidad el tema como los riesgos climáticos, cuáles son los grupos más vulnerables, en particular cómo nos afecta a nosotros como región en Sudamérica, fue uno de los temas explícitos de este informe. Y hoy queremos profundizar junto a Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad. Muchas gracias por estar con nosotros, Alex. Gracias por la invitación en este espacio de Desafío Tierra. Alex, quisiera partir, bueno, lamentablemente todos los informes del IPCC son una peor noticia. Uno se acostumbra a lo que es terrible, pero siempre hay una novedad. ¿Cuál es para ti, dentro de este informe, las grandes alarmas o las principales noticias a las que debiéramos estar atentos los ciudadanos? Bueno, primero ponerlo un poco en perspectiva, brevemente para que la gente no se pierda, digamos. ¿Ya? El reporte del IPCC se divide en 3 grupos de trabajo. El primero que vimos antes de Glasgow es con respecto a la evidencia física de los cambios. Y esa evidencia física es los cambios de temperatura, etc. Este reporte ve el impacto, los temas de adaptación y vulnerabilidad. Entonces, en términos lineales, los mensajes son los siguientes. Si ya en Glasgow sabíamos, a partir del primer informe, de que esto es conducido por el hombre, los impactos que hoy lo estamos viendo, por ejemplo, en amenazas en seguridad alimentaria. Y cuando me refiero a seguridad alimentaria, significa que los cambios están afectando los sistemas productivos, en términos de producción de alimentos, encareciéndolos, por ejemplo, haciendo que la biología de las propias plantas vaya cambiando, el contenido nutricional de las plantas vaya cambiando y al final haciendo que no solamente escaseen alimentos, sino que además empiecen a disminuir su producción, obviamente aumentar su precio, siendo transferido finalmente a la población, que en países donde existe, por ejemplo, una alta inequidad de ingresos, ese impacto sea más relevante. Como Chile. Por ejemplo, en todo el Valle Central, en los principales alimentos que nosotros hablamos de alimentación saludable. Eso significa que empiezan a haber efectos cascado, dominó, con otras cadenas de alimentos, por ejemplo, a nivel global, en el cual ahora, por ejemplo, ciertos alimentos se exportan, tenemos que importar, eso encarece, más alimentos procesados, y llegamos a una arista en términos de juntar los puntos en el cual empieza a afectar el balance nutricional de la población, donde tú ves, por ejemplo, efectos en diabetes tipo 1, tipo 2, en edad de los cuales los niños y los adultos debutan con eso. Antiguamente uno decía, los abuelitos tenían diabetes, ¿te acuerdas? Hoy día ya personas de 35 a 45 ha aumentado esa tasa, los niños diabetes tipo 1 igual, con otras enfermedades como son obesidad. Eso es por ponerlo en un plano. Pero eso está siendo afectado no solamente por la temperatura, sino por efectos hídricos. En tu programa se habló mucho sobre, por ejemplo, la escasez hídrica, etcétera, porque en un fondo está correlacionado con el tema de alimentos, pero también se correlaciona, por ejemplo, con ciudades, que son los principales centros de concentración urbana, que además se nutren de alimentos locales y además en temas energéticos, porque en la medida que tú tienes una menor producción de alimentos, necesitas también una mayor producción, un mayor consumo de energía. Por lo tanto, lo que vemos en este reporte por primera vez es asumir de forma definitiva que está siendo conducido por el hombre. Segundo, de que lo dice más adelante en el resumen para los tomadores de decisión o Summary for Policymakers, en el cual tú dices, los procesos de adaptación no han sido homogéneos en todas partes del mundo. Y hoy día la población en riesgo en ser 3.6, 3.7 billones, la mitad de la población mundial, para que la gente se dé cuenta. Todos los ecosistemas están siendo afectados y lo que ya hablan de disrupting, es decir, los ecosistemas están perdiendo no solamente su diversidad, sino que se están perdiendo en términos de que se están cambiando muy rápidamente. Dicho eso, nos enfrentamos a un mundo cambiante y lo más alarmante del reporte es que hoy día tenemos ya aproximadamente 1,1 grado, ya, más o menos con sus desviaciones estándar. Pero eso significa que ya hemos visto no solamente el aumento del número de desastres, sino que hemos visto que esto ya llegó para quedarse porque ya llegamos a 1,5. Por lo tanto, el nivel de adaptación que requerimos es para el que ya hoy día existe y del cual no nos hemos hecho cargo. Por lo tanto, la integración de políticas de gobierno, locales, nacionales, incluso regionales, son claves para poder transitar hacia lo que llamamos de esta forma tan ciútica que se llama resiliencia.
Oye, me parece súper interesante todo lo que planteas, pero quisiera ir desglosándolo. En términos muy concretos, hay como un duelo que hacer en relación a esa batalla que en algún momento se planteó en 2015 como de evitar llegar al 1,5, ¿verdad? Como ya lo hicimos, porque además el informe es bastante consistente respecto de que la curva, que ya llegó a su punto más alto en los últimos 800 años, según entendí, no va a parar por un tiempo más porque todavía no hemos hecho nada para cambiar esa tendencia, ¿no? En este momento. Entonces, esa es una primera realidad, que es como ese comercial que era como... El volcán viene para acá, bueno, el volcán viene para acá, no hay ni una duda, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuál debiera ser una motivación concreta tanto para los tomadores de decisiones, los gobiernos e incluso los ciudadanos para frenar esto? Porque es tan grande el volcán, es tan grande la lava, es tan absoluta la definición y ya sabemos que esto nos va a tomar los próximos años sin duda, digamos. ¿Cuál es la inspiración y qué impacto uno podría ver si es que de pronto la humanidad despertara? Que no es el momento que estamos viviendo, pero bueno. Sí, no es muy ad hoc el minuto, pero... A ver, prefiero llevarlo a nivel nacional. ¿Ya? Si tuviese que hablar de nuestro país, es que la clase dirigencial, de hecho es bien paradójico, hoy día recibimos el resumen para los tomadores de decisión, por tanto, el Summary for Policymakers. Dicho eso, es primero, todos estos problemas al final se transforman en problemas económicos y de producción de bienes y servicios. Y Chile tiene problemas de base que se arrastran independiente del cambio climático, que es una inequidad de ingresos que la hemos conocido hace mucho tiempo. Por lo tanto, la población es vulnerable. De hecho, por ejemplo, la subida de los océanos afectan principalmente el borde costero. El borde costero ha sido años dejado de lado en términos de desarrollo. Y eso no lo digo yo, lo dicen los distintos informes incluso de gobierno a través de distintas administraciones. Dicho eso, los impactos del cambio climático van a afectar principalmente a esas poblaciones que son lo que se llaman grupos, digamos, marginados o grupos, digamos, que son vulnerables, que son las comunidades rurales, digamos, son los pueblos indígenas, son las comunidades costeras, ya, incluso las ciudades que son... Dicho eso, lo que nosotros deberíamos esperar, por lo menos desde el punto de vista político, que en la medida que el cambio climático va a afectar a esa producción de bienes y servicios, eso se va a traducir en problemas de gobernanza finalmente y de inestabilidad política precisamente de lo que ya estamos viendo en las calles. El 18 de octubre podemos tener muchas lecturas que hay ahí, pero algo ya está siendo conducido a cambio climático, de hecho aparece en el reporte, algo está siendo conducido porque la vía es más cara, etc. El no conectar los puntos es simplemente ser ciego o pensar que simplemente por un articulado de una Constitución nosotros vamos a solucionar los problemas del cambio climático, es ser miope. Claro, no, evidentemente aquí hay una microesperanza, por lo menos, en que el gobierno electo es uno que se ha declarado por primera vez como uno que va a ser medioambientalista y tiene una agenda muy amplia en términos de medio ambiente. En teoría debiéramos ver algo durante estos 4 años en políticas para adaptarse o para disminuir los impactos, ¿verdad? Ahora, si eso fuera así y si reaccionáramos, ¿a qué plazo estamos pensando que podríamos ver el estancamiento de la temperatura? Es que esa es una pregunta que no puedo dejar de hacerme, digamos, como que ¿en qué escala de qué vida uno vería que separa la elevación de la temperatura en el planeta? A ver, dos cosas, digamos. La primera pregunta, tú hiciste una pregunta muy relevante. Primero, dejar de ponerle nombre a si es un gobierno ecologista o no. Esto es un problema para todos los gobiernos. Y yo creo que eso tiene que quedar bien presente para no decir tú eres ecologista y yo no. Todos tenemos este problema, ¿ya? Sea la administración que fuera. Lo segundo es que tú dijiste una frase muy, muy importante, ¿ya? Lo que estamos viendo hoy día es porque no tomamos las decisiones correctas en términos de obras públicas hace 30 años atrás. Por lo tanto, lo complicado para este gobierno es que tiene que tomar decisiones de adaptación al cambio climático. Y los venideros, para 30 años más. Para 30 años más. O sea, el que viene y todos tomar la posta, porque significa que lo que haga el presidente Boric tiene que ser tomado por el siguiente gobierno y que no sea un borrón y cuenta nueva de algo que se avanzó. Y tú lo dijiste bastante bien, esperamos hablar para los próximos 50 años y ojalá el 2050 cuando se curvan las emisiones, pero al curvar las emisiones no implica una reducción de la temperatura automática, por bien como tú lo explicaste. Es como cuando alguien dice, yo quiero bajar de peso, no porque dejo de comer hoy día, mañana bajé 500 gramos. No es así. Esto existe como un metabolismo terrestre en el cual se disminuye. Por supuesto. Nos queda poquito tiempo, pero me parece importante recoger varias cosas que dijiste. Primero, se hizo una alusión específica a la vulnerabilidad en la que se encuentran, en particular, la región de América del Sur en materia de alimentos. Por cuál es la capacidad que tienen los mismos cultivos, tú lo decías, de adaptarse al cambio climático y también cómo también las otras especies que están asociadas a que nosotros podamos cultivar algo, los animales, los polinizadores, a propósito de la elevación de la temperatura en el centro se han ido yendo hacia los polos, ¿verdad?
Entonces, en esa medida, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no nos queda más que adaptarse cómo. ¿Cuáles debieran ser como los botones rojos urgentes para activar los métodos de adaptación que han sido tan lentos además en el mundo, no solo acá? Repensar los sistemas productivos. Lo que llamamos soluciones basadas en naturaleza. Existen formas, por ejemplo, cultivos locales que vienen desde la agroecología u otras innovaciones que me tocó estudiar en la FAO cuando participé como experto ahí. ¿Ya? Pero también el reconfigurar la producción local, fíjate, nosotros no comemos estacional o come muy poca gente estacional, y el volver a la diversidad de los cultivos. Finalmente lo que ha puesto siempre en tapete tu programa es cómo volvemos a ese incremento de la diversidad, ese incremento del ecosistema mediante cambiar la forma en cómo producimos, primero para el suministro local y después para el suministro global, digamos. Pero por lo pronto los ciudadanos debiéramos estar comiendo manzanas cuando hay manzanas, naranjas cuando hay naranjas, que es algo que uno hacía cuando era chiquitito. Es lo que había, ¿te acuerdas? Exacto. Más. No solo tiene que ver con comerse las naranjas cuando hay naranjas y manzanas cuando hay manzanas, sino también en buscar cosas que estén un poquito más cerca, ¿verdad? Hablemos de las soluciones descentralizadas y cómo esas podrían impactar en un menor consumo de recursos, menor consumo de energía, etcétera. O sea, ponte tú, si asumamos que ahora es el empoderamiento de las regiones debieran poder diversificar su matriz productiva de acuerdo con el ecosistema. Por ejemplo, algo que es paradójico, nosotros consumimos entre 20 a 30 especies alimentarias de las 300 y tantas que se conocen. Entonces tú dijiste naranja, claro, pero hemos pensado que siempre producimos las mismas papas, las mismas naranjas, etcétera. En cambio, Chiloé tiene una diversidad de papas, por ejemplo. Es cómo diversificamos agricultura que permita además crear como emprendimientos en términos de lo local para lo global, pero pensando regionalmente con los ecosistemas de aquí a los próximos 50 años. Ahora, si tú pudieras, para cerrar, porque de verdad nos quedan 30 segundos, si tú pudieras ponerle un número, una nota del 1 al 7, además eres académico, a las medidas que ha tomado Chile en materia de adaptación, ¿qué nota le pondrías? Estamos lejos. Yo creo que no aprobamos hoy día. ¿Cuál es la clave para destrabar, crees tú? Con urgencia, políticas de adaptación, pensando en el bienestar social, porque al final son los impactos que se tiene, y basado en la ciencia y no solamente en la fe o el voluntarismo, que esto va a cambiar porque hacemos lo correcto. Muchas gracias, Alex, por estar aquí en Desafío Tierra. Gracias a usted en Desafío Tierra.